Fundación para la Formación del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Quiero dar la bienvenida a quienes estáis presentes y a un buen número de personas que se han inscrito y que nos siguen online. En la tarde de hoy asistimos a la charla de nuestro compañero Guruz Soro. Estas sesiones se marcan dentro del aula de educación sanitaria, están dirigidas a la ciudadanía. Las organizamos desde la Fundación en ocasiones en colaboración con otras asociaciones y el objetivo principal es promover la salud de los ciudadanos, pero también acercar la investigación y la innovación en salud a la ciudadanía. En el contexto de lo que se conoce como ciencia abierta o ciencia ciudadana, que por decirlo brevemente consiste en mejorar los canales de comunicación entre el ámbito académico, científico y la población civil. Y no solamente acercar esos canales de comunicación, sino hacer que los propios ciudadanos participen de manera activa en algunos proyectos de investigación aportando su experiencia o su conocimiento. Bueno, Guruz es neurólogo, especialista en Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Es también presidente de la compañía biotecnológica Vive Biotech, que produce vectores virales para terapias génicas. Dirige los programas de terapias avanzadas en Parkinson y Alzheimer en Policlínica de Guipúzcoa. Desde hace un año dirige la Casa del Cerebro, situada en el Paseo de Vizcaya, aquí en Donosti. Y la Fundación cerró con la Casa del Cerebro hace un año un convenio. Y para los que no lo conozcan, la Casa del Cerebro es un espacio para la lectura, para el aprendizaje, para el intercambio de conocimientos en el contexto, ámbito de temas como la neurociencia, la genética o el envejecimiento. No tengo duda de que será muy interesante lo que nos cuenta Guruz y ya os dejo con él. Muchas gracias. Eskerrik asko, Iñaki, gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí hoy. Como siempre, antes de comenzar, dar muchas gracias a la Fundación del Colegio de Médicos por brindarme esta oportunidad de poder organizar estas conferencias en este salón de actos que tanto cariño tenemos los médicos, ¿no? desde hace ya unos años. Y gracias también a los que me ayudan en ese proyecto que es la Casa del Cerebro, que poquito a poquito pues vamos haciendo más cosas y a ver si va creciendo de una manera lenta pero segura. Bueno, la charla de hoy, el tema, la inteligencia humana, pues es un poco un tema que he cogido con ánimo además un poco de provocar un poco. Es decir, si ahora uno entra en el PubMed, donde están todas las publicaciones científicas y clica inteligencia, los primeros 1000 artículos son sobre inteligencia artificial. Ya parece que se ha dejado de investigar y de hacer cosas sobre la inteligencia humana y todo versa sobre inteligencia artificial. Bueno, y por eso ha sido hoy el motivo de elegir esta charla es hablar sobre inteligencia humana. Esto es un poco de humor para empezar. Ese señor que llega a hacerse un test de inteligencia y ve todo eso en la pared. Los test de inteligencia se hacen en la habitación de ahora y pregunta, oiga, ¿dónde se hacen los test de inteligencia? Pues, en fin, yo para comenzar, sí me gustaría decirles varias cosas. Primero, no hay una única definición de inteligencia. Hay muchas definiciones de inteligencia, como veremos ahora. Es difícil medir diferentes aspectos de la mente y muchas habilidades cognitivas no se recogen en los test. Entonces es importante tener este punto de partida. Segundo, lo que sí sabemos es que es un producto de la actividad cerebral. La inteligencia reside fundamentalmente en la actividad de nuestro cerebro, está influida por los genes y por el ambiente, es decir, hasta cierto punto se hereda, pero también hay un factor muy importante que es el entorno, el ambiente, y predice aspectos importantes de la vida, como pueden ser hasta la escuela, la salud, el trabajo, alguno más, ya lo veremos los datos que hay. Y hay cosas que se desconocen. Lo que no se sabe es, dentro de esos factores genéticos o ambientales, cuáles son exactamente los genes y qué factores del ambiente son los que más influyen. Si hay diferencias entre sexos y grupos humanos, pues todavía desconocido. Y la relevancia de otros aspectos de la actividad mental, si tiene algo que ver la sabiduría, la creatividad, el sentido común, la motivación, etcétera. Bueno, pues de todo esto vamos a aprender un poco y vamos a hablar un poquito a lo largo de los siguientes minutos. A mí la definición de inteligencia que más me gusta es esta, porque es la más completa y curiosamente se publicó en el Wall Street Journal
el 13 de diciembre del 1994. Y dijo, que un periódico como el Wall Street Journal para que aloje una definición de la inteligencia. Pues bueno, pues 52 psicólogos americanos en los años 90, a finales de los 90, es cuando más auge había sobre qué es la inteligencia, cómo se mide, etcétera, etcétera, y ahí se hicieron los grandes estudios y es de los que vamos a basar sobre todo la charla con las novedades que puede haber sobre los estudios de genética, etcétera. Bueno, esta definición dice que la inteligencia es la capacidad mental general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, de planificar, de resolver problemas, de pensar de modo abstracto, de comprender ideas complejas, de aprender con rapidez y de aprender de la experiencia. La suma de todo esto podríamos decir que es la inteligencia de una persona. No se trata de aprender de un libro, no es saber mucho, no es hacer test, etc. Es algo diferente, refleja una capacidad más amplia y más profunda. ¿Vale? Otras definiciones, pues fundamentalmente la que más solemos tirar es que es la resolución de la capacidad de resolver problemas nuevos y de adaptarse al entorno. Esta es una que utilizamos con mucha frecuencia. Otra es lo que tiene que ver de aprender del pasado para planificar el futuro. Esto implica la función de áreas del cerebro que seguro que tienen que ver con la inteligencia. Hay muchas más, hasta algunas que es como esta de Damasio, que es de hacer cosas que puedan ser beneficiosas para ti, para los otros o para la humanidad en general. Bueno, esa podría ser una definición también de una persona inteligente, quien es capaz de hacer todas estas cosas. Seguro que es inteligente quien hace esto. Pero bueno, siguiente punto. ¿La inteligencia es exclusivamente humana? Pues no. Yo creo que todos coincidiremos en que los animales tienen un cierto nivel de inteligencia, ¿no? Siempre se habla mucho de los córvidos, ¿no? Que son capaces hasta de manipular determinadas cosas o que tienen mucha memoria sabiendo dónde han dejado determinados alimentos para luego alimentarse. Eh, los cetáceos como el delfín, el pulpo, también se dice que es un animal muy inteligente con sus 8 cerebros, uno en cada tentáculo, uno para gobernar cada tentáculo y el central. Y sobre todo los mamíferos y concretamente los primates son, desde luego, dan muestras de inteligencia. Pero cuando analizas el nivel de inteligencia de todos ellos, pues Darwin lo que decía es que hay un continuo entre los animales y el ser humano. Es decir, que los animales son inteligentes porque, entre otras cosas, tienen los mismos sentidos que los humanos, hay instintos comunes, el de supervivencia, el deseo sexual, la succión, hay emociones comunes como el miedo, la ira, la tristeza, y tienen además los mamíferos superiores, sobre todo, cierta capacidad de raciocinio, y pone varios ejemplos, etc. Y hay quien piensa que sí, que vale, que puede ser, que puede haber ese continuo desde los animales hasta el ser humano, pero hay quien piensa que no, que hay una ruptura ahí entre la inteligencia de los animales y la del ser humano, y que esa ruptura viene marcada por una cualidad que es la adquisición del lenguaje. El lenguaje marca la diferencia y hace que el ser humano dé un salto cualitativo en su capacidad. Y de hecho, cuando se compara la inteligencia de los animales con la del ser humano, lo que se ve o lo que se suele decir es que al final la inteligencia de los animales viene a ser equiparable a la de un niño de 2 o 3 años. Hasta ahí. Hay muchos casos de chimpancés que han sido criados con seres humanos, pues un gorila criado con un ser humano, y se ve que al final su nivel de inteligencia se queda ahí. O los loros que adquieren palabras, son capaces de entender el concepto de cero, que es un concepto muy abstracto, pero no pasan de ahí. Siempre dicen, bueno, esto es el equivalente a un niño de 2 años. De hecho, pues cuando uno ve las diferencias, analiza las diferencias, aunque el cerebro... Hay animales, incluso las amebas y otros, que pueden ser inteligentes o desarrollar conductas inteligentes sin tener un sistema nervioso, sin tener un cerebro, lo cual pues ha hecho a algunos investigadores irse al otro extremo y decir, el cerebro no es necesario para la inteligencia. Yo creo en fin, que en el medio está la virtud y el cerebro, claro que es imprescindible, sobre todo por las redes neuronales, que son mucho más complejas en el ser humano que en cualquier animal, ¿eh? Son redes mucho más complejas. De hecho, cuando Susana Herculano Ucel, que es una anatomista brasileña, estudió
montones de cerebros con un método nuevo, la conclusión a la que llego es que la ventaja humana, y hay un libro muy precioso, muy bonito de ella, que se titula así, La ventaja humana, en la que explica todos sus experimentos, la principal diferencia estaba no en el número total de neuronas, que por ejemplo un elefante tiene muchas más neuronas que un ser humano, simplemente por una cuestión de tamaño del cerebro, pero sí en el número de neuronas en la corteza cerebral. Ahí el ser humano es muy superior a cualquiera de los otros animales. Tiene muchas más neuronas en la corteza cerebral que los primates o homínidos, como el orangután, el gorila o el chimpancé, y muchas más neuronas, sobre todo en la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda la que se suele decir que es la parte del cerebro que nos hace humanos, que es la más grande en comparación con el resto de otras partes del cerebro respecto a otros animales. Entonces, probablemente simplemente el hecho de que tengamos muchas más neuronas en la corteza cerebral, que es la parte exterior del cerebro, que es donde está la sustancia gris, que es donde están los cuerpos neuronales, el resto son conexiones, eso ya es suficiente para que seamos los seres más inteligentes que hay sobre la Tierra, ¿no? Luego hablaremos de más diferencias y más cosas que dan la ventaja humana. Y la inteligencia artificial, esto es el debate de siempre, ¿no? Las máquinas nos van a superar, van a ser mucho más inteligentes que el ser humano, etcétera. Bueno, si comparamos los humanos con los algoritmos, podríamos decir que la inteligencia humana, pues es un producto de millones de años de evolución, es lenta y reflexiva, no tiene ninguna restricción a la hora de desarrollarse, es flexible, reside en redes neuronales complejas y cambiantes con el tiempo y con el aprendizaje, está basada en tres elementos: la deducción, la inducción y la abducción. Deducir, una cosa es pues, deducir lo que todos sabemos que es deducir, una cosa es razonar y llegar a una conclusión. Inducir es extraer conclusiones de determinados puntos que te dan, y la abducción, que es la gran diferencia entre el modo de aprender del ser humano y el modo de aprender de las máquinas. La abducción es lo que tiene que ver con la intuición, con la premonición, con la emoción, que eso, pues todavía al día de hoy las máquinas no lo tienen. Luego está la otra gran diferencia, es el consumo de energía. El cerebro humano consume 20 vatios al día y un aparato, un equipo como puede ser, no sé, el AlphaGo o alguno de estos, pues pueden llegar a consumir eh, pues igual lo que una ciudad de tamaño medio en invierno, ¿no? Un montón de energía. La inteligencia que brota del cerebro humano tiene aspectos cuantitativos, pero también cualitativos. Es decir, es capaz de analizar muchos datos, mucha información, pero también la calidad de esos datos, cosa que las máquinas al día de hoy no pueden hacer. Las máquinas están mucho más restringidas en su capacidad de procesamiento, y por muchas capas de redes neuronales que metas a un sistema, el producto de eso puede ser el análisis masivo de miles de millones de datos en milisegundos, ¿vale? De acuerdo. En esto nos superan y nos van a superar en mucho. Y de hecho, la mayoría de, de cosas basadas en la inteligencia artificial, que supone una ayuda para el ser humano, están basadas en eso, ¿eh? Pero esto es muy diferente a lo que es la inteligencia humana. Esto se dice eh, que un sistema de inteligencia artificial es muy difícil que llegue a adquirir lo que se llama una inteligencia general. Le falta flexibilidad, le va a faltar sentimientos, emoción, le va a faltar consciencia, le va a faltar muchas cosas que un ser humano tiene. Y por eso no van a ser comparables. ¿Que van a ser mucho más rápidas, más potentes? Seguro que sí. ¿Que nos van a ayudar? Seguro que sí. Pero no van a llegar a sustituir ni a superar al ser humano, porque estaremos hablando de dos cosas diferentes. Bien, ¿qué es esto de los test de inteligencia? ¿Cómo se mide la inteligencia? Bueno, pues el primer intento fue en 1905 por Alfred Binet, un psicólogo francés, con un objetivo muy loable, que era que ningún niño se pudiera quedar fuera de la escuela, o adaptar, dicho de otra manera, adaptar las necesidades de educación de los niños a su nivel de inteligencia. Y él ideó pues, una serie de test, y al final llegó a definir lo que era el cociente, el IQ, el cociente intelectual, que es un poco la división entre la edad cronológica de un sujeto y la edad mental.
Y ahí pues dividían a las personas en genios o inteligencia muy superior o superior, según un poco ese cociente de inteligencia. Vale. Lamentablemente el cociente de inteligencia se utilizó fatal durante las siguientes décadas con la eugenesia y se utilizó para discriminar fundamentalmente, ¿no? Y lo que no querían era pues personas con problemas de cociente intelectual por enfermedades o por lo que fuera, ¿no? Y ya de ahí, ya tirando un poquito más, pues llegaron a discriminar incluso por razones de raza o lo que sea, y al final esto desembocó en el nazismo y fue un auténtico desastre como todos sabemos, ¿no? Hoy se utilizan los test de inteligencia para evaluar el rendimiento escolar y laboral y la salud cognitiva en el contexto de enfermedades. Fundamentalmente se utiliza ya con fines mucho más concretos y desde luego se evita por todos los medios utilizarlo con fines discriminatorios porque no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no hay nada que pueda hacer que una persona sea más inteligente que otra persona, salvo el contexto socioeconómico en el que le haya tocado vivir y sobre todo cuando es muy extremo ese contexto socioeconómico. Vale, luego incidiremos más en este aspecto. Después de estos primeros intentos, Spearman, otro psicólogo, se dio cuenta de que las personas que eran brillantes en un área a hacer los test eran brillantes también en otras. Y él definió lo que se llama el factor de inteligencia general, factor G de inteligencia, que tiene unas correlaciones muy altas con la comprensión verbal, con la organización perceptual, con la memoria de trabajo y con la velocidad de procesamiento, con correlaciones por encima de 0,8 prácticamente. A ver, en la vida hay cosas que tienen una relación causal, es decir, algo produce algo. Y hay otras cosas que no pueden ser medidas de una manera tan directa porque no hay esa relación causal y que lo que se busca son si hay una asociación o si hay una correlación. Para esto se hacen estudios en miles de personas y se ve que hay pues, correlaciones entre, yo qué sé, fumar y son los riesgos, ¿no? Entre tener la tensión alta y sufrir un infarto de miocardio. Hay una correlación y son correlaciones muy altas, ¿no? Y te dices, oye, pues no fumes para disminuir tu riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Eh, Eso explica el que, por ejemplo, haya gente que fume y no vaya a tener un infarto de miocardio, pero sí que si la correlación es muy alta, te dice que muchas de las personas que fuman van a acabar teniendo un infarto de miocardio. Pues lo mismo sucede con esto. Eso es lo que es una correlación. Y cuando las correlaciones son por encima de 0,50, es que hay una relación muy clara entre una cosa y otra. ¿Eh? Y aquí lo que se ve es que hay una correlación muy clara entre la inteligencia y estas cuatro grandes áreas que luego a su vez se miden con test mucho más detallados hasta llegar a tener unas cifras determinadas. Esto es lo que se llama el factor general de inteligencia, que se correlaciona mucho, hay una correlación muy alta con el pensamiento abstracto, con la capacidad de raciocinio, con la capacidad de resolver problemas, con la capacidad de adquirir nuevo conocimiento, con la memoria, con la velocidad mental y ya menos con el conocimiento general, con la creatividad y con la motivación para lograr objetivos. Es decir, que ya se empieza a ver claramente qué es lo que entra dentro del concepto de inteligencia y qué es lo que no encaja. Por ejemplo, el factor G no mide ni la creatividad de una persona, ni la sabiduría, ni la personalidad, ni la sociabilidad, ni el liderazgo, ni el carisma, que son muy importantes para conseguir el éxito en la vida, para conseguir el bienestar emocional, para conseguir la felicidad si uno quiere, pero no necesariamente van ligadas al concepto de inteligencia. ¿De acuerdo? Luego hay muchas más definiciones y muchas más clasificaciones, como la de John Carroll. Su principal contribución fue el definir dos tipos de inteligencias, la fluida y la cristalizada. Por decirlo rápido, me centro en la cristalizada, que es la que vamos adquiriendo a lo largo de la vida con el conocimiento, a base de aprendizaje, a base de educación y utilizando sobre todo la memoria. Esta es la inteligencia cristalizada, es la que a medida que va pasando la vida, más echas mano de ella para resolver problemas o para atajar determinadas situaciones que te pasen en la vida. La fluida es más la inteligencia de los jóvenes, para entendernos. Y nunca mejor dicho, porque si uno ve esta gráfica, lo que ve es que la inteligencia cristalizada va aumentando con la edad, va siendo mayor con la edad, y sin embargo la inteligencia fluida adquiere un pico hacia los 30 años y a partir de ahí se va perdiendo. ¿Eh? Que es lo lógico, es lo que todos vivimos más o menos, ¿no?
Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples. Este es un psicólogo muy famoso que ha sido príncipe de Asturias en aquel entonces, ahora princesa de Asturias, y que él habla de que hay muchas inteligencias, de que no hay una inteligencia única, sino que hay una inteligencia corporal cinestésica, que explicaría el éxito de los deportistas, una verbal lingüística, que va muy bien pues, en determinados mundos, hay una lógico-matemática, que es más la científica, hay una naturalista que tiene que ver con la ecología interpersonal. Claro, esto está muy cuestionado. Hay mucha gente que dice, esto tiene muy poca base científica. En realidad lo que estás haciendo es un listado de capacidades, de habilidades mentales que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces está cuestionado este concepto de Gardner, igual que este de la inteligencia emocional y social de Goleman, que fue un clásico de los libros de autoayuda en su día, y que él habla de que pues, las emociones son muy importantes en la inteligencia, etc. Yo creo que, por supuesto, son muy importantes en la vida de las personas, pero yo creo que al hablar de inteligencia tenemos que limitarnos y circunscribirnos un poco más a los conceptos que hemos hablado antes. Y el último, la inteligencia adaptativa. Claro, que lo que dice Stenberg es un poco decir, sí, está muy bien lo de la inteligencia, pero los tiempos cambian y hay que ir adaptándose. Y deberíamos de ir incluyendo nuevos ítems en los test de inteligencia. Bueno, pues sí, de acuerdo. Pero, y por eso a veces no hay una correlación entre lo inteligente que es una persona y su capacidad de adaptarse, su capacidad de superar problemas, su capacidad de ser feliz muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa con la edad y la inteligencia? Y aquí les voy a contar un estudio que me pareció muy, muy, muy bonito cuando lo leí. Este, este psicólogo es Ian Deary, un psicólogo que trabaja en Edimburgo, y un día le llamó un cardiólogo y le dijo, oye, ¿hay algún dato? A ver, estoy interesado en saber qué factores predicen la salud cardiovascular o la edad de muerte de una persona cuando tiene 70, 80 años. ¿Hay algún dato de niños así que podamos saber, que podamos buscar alguna correlación y todo eso? Que yo sepa, no. Pero que yo sepa, no, él estaba leyendo un libro sobre unos estudios que se habían hecho en Escocia en aquella época y vio que había unos test que se hacían en esta escuela, en la escuela Moray, eh, y que dijo, ostras, pues sí que hay. En Inglaterra, en el Reino Unido, a los 11 años se hace un test de inteligencia a los niños, que sirve para un poco guiarles luego en su carrera profesional. Decir, mira, pues tú con este test mejor que te dediques a esto, tú que te dediques a esto, y más o menos y lo siguen haciendo. Entonces él, mirando en archivos y demás, pues encontró que disponía de los test de dos grupos de personas, de unos que habían hecho el test en el año 32 y otros que habían hecho el test en el año 47, que eran 70.000 niños en el 32, 40 y tantos, 80 y tantos mil niños en el 47. Y lo que hizo es decir, joder, pues voy a empezar a localizar a estos niños. Empezó a localizar y en el año 98 encontraron a 100 y pico niños que habían hecho el test en el año 32. Les pasaron exactamente el mismo test. Dice él, con dos correcciones para no caer en el anacronismo. Imagino sería el rey de Inglaterra o algo así, alguna cosa así, que había cambiado en todos esos años. Es decir, que con 60 años de diferencia, 60 y tantos años de diferencia, pasó el test a unos niños que tenían 11 años cuando hicieron en el 32 y que tenían 80 años cuando lo volvieron a hacer. Y lo que vio fue esto. Y esto es lo siguiente, hay una correlación muy clara entre cómo realizaban el test cuando tenían 11 años, la puntuación que obtuvieron a los 11 años y la puntuación que obtienen a los 80 años. Es decir, quien hacía el test mal a los 11 años, por ejemplo, esta persona, cada punto son los datos de los 11 y los 80 años. Pues una persona que lo hacía mal, que puntuaba muy bajo en los 11 años, a los 11 años seguía puntuando muy bajo a los 40. Quien puntuaba muy alto a los 11 años, puntuaba muy alto a los 80. Y quien puntuaba muy alto o alto a los 11 años y puntuaba muy bajo a los 80, es que acababa desarrollando, este caso concretamente lo describe él, acabó desarrollando un Alzheimer meses después. Es decir, que sí que lo que nos viene a decir, el mensaje más importante es que la inteligencia se mantiene estable a lo largo del año, a lo largo de la vida. Se mantiene estable. Es decir, que quien es inteligente a los 11 años va a seguir siendo inteligente a los 80 años. ¿Vale?
Claro, evidentemente las cosas cambian. O sea, es verdad que normalmente eso es lo que sucede y eso es lo que nos dice esa gráfica. Pero luego, ojo, una cosa, luego hay una variación enorme entre persona y persona. Esto es como grupo, ¿eh? Como grupo. La conclusión que uno saca como grupo no es lo mismo que individualmente uno puede decir: "Joder, pues yo conozco a uno que era muy listo y que luego tal", o uno al revés, que rindió muy mal a los 11, a los 80 rendía mejor. Porque claro, a medida que pasa la vida, a los 11 años, uno no tiene todos los resortes que hay que tener para desarrollar al máximo la inteligencia. Tal vez el máximo de inteligencia se adquiere a los veintitantos, treinta y tantos, y a partir de ahí viene un lento declive, ¿no? Que es un poco lo que se vio en este otro estudio. Aquí estudiaron 30.000 personas en Estados Unidos de diferentes edades, pero claro, aquí el grupo de los 20, el grupo de los 30, el grupo de los 40, no eran la misma persona seguida durante muchos años. Eran diferentes personas estudiadas en diferentes edades. Y lo que sí vieron es que con la edad no cambiaba el rendimiento en tareas que dependían del vocabulario, de la información general o del razonamiento verbal. Y sí cambiaban las que requerían velocidad o eran más abstractas, un poco de relaciones espaciales así un poco más complejas. Es decir, veían que la edad afectaba al vocabulario, también algo a la velocidad de procesamiento, al vocabulario no, a la velocidad de procesamiento y algo a la memoria. Y entonces, en Seattle y Berlín, lo que hicieron fue dos estudios que eran una mezcla de eso. Es decir, cogían a personas a una determinada edad y las seguían un tiempo. Cogían otro grupo de personas a otra edad y los seguían un tiempo. Otras personas a otra edad y los seguían un tiempo. De esa manera, sí tenían datos comparables de diferentes edades y con diferentes evoluciones. Y la conclusión más importante es que hay una disminución de la velocidad de procesamiento con el paso de los años. Disminuye la velocidad con la que procesamos los datos a otra edad determinada. Como grupo, insisto, esto luego hay personas que cada uno es como es, ¿eh? Pero como grupo eso es lo que pasa en la inmensa mayoría. Dato importante, el cardiólogo hizo su estudio y vio que las personas que puntuaban más alto en el test de inteligencia a los 11 años, como grupo y como media, vivían más que las que puntuaban más bajo y sobre todo ese efecto se veía en las mujeres. Y ellos, la conclusión que sacan es que es probable que ese test de inteligencia a los 11 años sí que tenga un cierto valor predictivo sobre la edad en la que uno muere y que eso tenga que ver con una elección y el vivir en ambientes más saludables y en ambientes y desarrollar conductas más saludables en las personas que tengan un nivel de inteligencia más alto a los 11 años. Esa es la conclusión que ellos sacan. Es decir, ya sabemos que el tener un cociente intelectual alto te hace vivir más, mayor éxito académico y mejor sueldo, eso también se ha visto, pero no da más bienestar emocional ni más felicidad. Es decir, ser muy inteligente de niño no te hace ser más feliz. Y esto, el mejor estudio es el de las termitas, ¿no? El estudio de Lewis Terman, por eso se llaman a los niños a los que él estudió durante 70 años, les llamaban las termitas, por lo de Terman, termita. Eran niños todos superdotados, con un CI por encima de 115, era el 14% de la población, y vio que no había primero, que no había ninguna correlación con la racionalidad. De hecho, el 44% creen en la astrología y el 53% en extraterrestres de estos niños con una capacidad de CI alto. Y la conclusión que llegó es que hemos visto que el intelecto y los logros en la vida están lejos de estar perfectamente correlacionados. Es decir, que el éxito de la vida depende de algo más. Y también se ha visto con los superdotados en el estudio del Colegio Hunter, en el que se ve que sí, que en cuanto al trabajo obtienen puestos relevantes en profesiones liberales, están satisfechos con su vida, pero como dicen los del estudio, no tenemos ningún premio Nobel, ni ningún Pulitzer, ni ninguna superestrella en nada. Por lo tanto, la receta que dan los de estos estudios es que para ser un maestro en algo o un genio hace falta, sí, ayuda, el cociente intelectual, pero hace falta entusiasmo, hace falta diligencia y esfuerzo. Las 10.000 horas. Si quieres ser un maestro en ajedrez, 10.000 horas jugando al ajedrez. Si quieres ser un maestro en no sé qué, 10.000 horas practicando eso, meditando, lo mismo, para todo, 10.000 horas. Bueno, el 10.000 es un número que está ahí, no sé. Para lo que sí sirve el test de inteligencia, parece, por varios estudios, es a la hora de elegir de la selección de personal para el trabajo. Y más
que el conocimiento que tengan de ese trabajo, bueno, el conocimiento y el darles la posibilidad de practicar durante X meses es igual de importante que el CI. Pero otras cosas como, yo qué sé, el compromiso, no sé qué, no sé cuál, tienen poco que ver con el éxito de esa persona luego en su trabajo, con el rendimiento en su trabajo. Y se siguen haciendo test de inteligencia para seleccionar a personas, cada vez menos. Un efecto interesante que pasa con la inteligencia es el de James Flynn, el que describió este señor en el año 84. Él es un politólogo de Nueva Zelanda. Y dices, bueno, ¿y qué hace un politólogo metiéndose a estudiar la inteligencia? Pues bueno, él se metió. Y lo que vio es que lo que se llama el efecto Flynn, es que la inteligencia media aumenta con cada generación. Las tasas rondan desde 3 puntos en algunos países hasta 10 cada 10 años, hasta 10 puntos cada 10 años en otros países. Es decir, las generaciones, la inteligencia ha ido aumentando con el paso de los años desde los años 50. Y esto ha sido global. Esto ha pasado en todo el mundo, en América, en Europa se ha visto ese efecto, en Asia, en África, en Oceanía, más o menos intensamente, pero en todos ha habido un aumento en los rendimientos del CI. Y esto lo han hecho mucho ¿de dónde sacaban los datos? Pues en muchos casos de los chavales cuando hacen los test para entrar en el ejército. Y han visto que los reemplazos van siendo rinden mejor en los test de inteligencia cada vez. La pregunta ¿es esto verdad o es un artefacto? Y no se sabe. Porque claro, es que si uno empieza a tirar para atrás, resulta que los de la década de 1960-70 tenían un cociente intelectual por debajo de la normalidad. Y esto no se lo cree nadie. Dices, no, pues no, eran gente absolutamente normal. Lo que pasa es que, ¿qué problema puede haber? Pues no se sabe. Hay quien dice que existe y que el ambiente ha mejorado, hay una mejor nutrición, mejor educación, mejor salud, y el entorno es más exigente cognitivamente y hace que la gente sea cada vez más lista. Ellos dicen que no existe, que es un artefacto de los test de inteligencia puramente y que realmente es un efecto que no existe. Y yo casi prefiero que no exista, porque es que ahora lo que está pasando es que ahora van empeorando los test. En las 2 últimas décadas vamos cuesta abajo. Y esto se ha visto consistentemente en muchos test que se han hecho en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, o sea, en muchos países, y se repite y se repite la tónica. ¿Es un efecto de los test? ¿Es que realmente el rendimiento de las generaciones de ahora es más bajo que el del 2000 o el 1990? Pues no se sabe, pero hay una cosa curiosa, que es lo que pongo ahí, más bajo. La inteligencia, como ahora veremos, es un rasgo que tiene una alta heredabilidad, que se llama. Es como la estatura. La inteligencia y la estatura no van en paralelo. No es que los más altos sean más listos o los más bajos. No tiene nada que ver con eso. Pero son 2 rasgos que siguen el mismo patrón. Una heredabilidad muy alta, es decir, la herencia juega un papel importante, pero no total. El ambiente y todo eso también influye mucho, tanto en la estatura como en esto. Pero, claro, al ver que 2 rasgos que comparten la heredabilidad y comparten el efecto, que los 2 vayan en paralelo, hayan seguido un camino paralelo, porque también la estatura ha ido creciendo últimamente y ahora bomba, va para abajo. Y lo de la estatura, el ir más para abajo lo atribuyen a la obesidad. Ahora hay más obesidad, etcétera. También los de la inteligencia que bajan dicen que es pues porque las maquinitas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto hay que cogerlo vamos, hay que ponerlo entre comillas porque, bueno, pues no hay una evidencia clarísima como para decir, pues efectivamente esto está sucediendo y la obesidad es la causa de que cada vez las generaciones futuras vayan siendo más bajas. Pues no lo sé, pero bueno, son datos que están ahí y que habrá que ver un poco si en el tiempo lo aclaramos. Lo que sí parece esta es una hipótesis interesante es que, por decirlo de alguna manera, el cerebro no da para más. O sea, no podemos ser más inteligentes de lo que somos, por mucho que nos digan, porque eso implicaría o tener más neuronas, o tener más conexiones más fuertes entre las neuronas, o que trabajaran más, pero eso llevaría a un procesamiento mucho más lento, a mucho coste de energía y sería imposible. Y hay gente que dice que no podemos ser más inteligentes de lo que ya somos. Ojo,
definiendo la inteligencia como la definimos ahora. Si cambian las reglas del juego y se empieza a definir la inteligencia de otra manera, pues igual sí que tenemos más capacidad. Pero bueno, que el cerebro da para lo que da, y eso sí que es verdad. Y hablando del cerebro, ¿hay algún centro cerebral de la inteligencia? Pues no se sabe, pero lo que se puede decir es que no hay un centro como tal que tenga que ver con la inteligencia. Se ha implicado al cerebro racional, al emocional, a todas estas áreas del cerebro como que pueden tener que ver con la inteligencia, pero no hay una zona clara. Lo que sí se puede decir es que en estudios recientes, vamos a pasar aquí, es que influyen todas estas cosas. Uno, el grosor de la corteza cerebral, como hablábamos antes, el tener más neuronas que cualquier otro animal, punto uno. Dos, las redes neuronales frontoparietales. ¿Esto qué es? La corteza, la parte frontal, la parte parietal están conectadas y están conectadas con fibras nerviosas, con cables, para entendernos, que están rodeados de una sustancia que se llama la mielina, y lo que sí se sabe es que si esas áreas se activan mucho, o se activan mucho, se correlaciona con el CI, y sobre todo, lesiones en esas áreas se asocian con una reducción importante del CI. Entonces, eso es lo que más nos lleva a pensar que en esas áreas puede estar la clave. La clave, pero no toda la clave, porque también puede influir la complejidad de las conexiones entre cada neurona. Las neuronas del ser humano son diferentes a las neuronas de los animales, tienen muchas más arborizaciones, contactan mucho más, establecen mucho más contacto, en fin. Y entonces hay tipos neuronales específicos, hay todavía mucho misterio en torno a cuál es la base de la inteligencia. Pues todavía no lo sabemos con seguridad. También hay datos que apuntan a que el tiempo de reacción y de decisión es más rápido en las personas con un CI más alto, el tiempo de inspección, el cómo te das cuenta de las cosas es más rápido, pero siempre hablando de rapidez, 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 en personas con un mejor rendimiento. ¿Cuál es la hipótesis? Pues que el cerebro tiene una mayor capacidad de procesamiento porque es más grande o porque hay determinadas áreas específicas que están más desarrolladas, por el mayor número de neuronas en la corteza y también porque hay una mayor conectividad. Y probablemente sean ambas. Probablemente sean ambas las que influyen en esto, porque al final es muy difícil de discriminar. Último punto de la charla, para ir terminando ya, que ya se hereda, es hereditaria. La inteligencia, esto siempre ha preocupado, bueno, preocupado, sí, por lo menos, bueno, hay mucha gente que dice, es que sus padres eran tal, tal. Bueno, ¿cómo se puede saber si un rasgo es hereditario o no? Bueno, ha habido mucha gente que ha estudiado esto. Este es Tom Bouchard, el que diseñó el estudio de esto. Bien, y aquí hay que meter un concepto que es importante decirlo, que es la heredabilidad. Es decir, hay enfermedades que son hereditarias, es decir, que se deben a una mutación genética que se transmite de padres a hijos y el que tiene la mutación va a acabar desarrollando la enfermedad. La heredabilidad es algo diferente, no es eso. No hay un gen de la inteligencia que se va heredando de padres a hijos y el que lo tiene va a ser más inteligente o no. La heredabilidad es el porcentaje de variación que hay en algunos rasgos y la estatura de inteligencia, los pongo justos, y que podrían ser de base genética, es decir, que podrían heredarse, pero es un porcentaje. Es decir, cuando se dice que un rasgo es un 80% hereditario, es decir, ostras, pues ahí la herencia pinta mucho, porque un 80% es un número importante. Si es un 30% hereditario, pues pesa muy poquito, ¿no? Vale. Entonces, ese sería el complejo, el concepto de heredabilidad. Y lo que no es herencia es el ambiente, lo que influye. Es el ambiente, que es la educación, la nutrición, la salud, en fin, todo lo que rodea al desarrollo de un ser humano y a la vida de un ser humano. ¿Cómo se puede medir esto? Pues los estudios que más se han hecho son con gemelos criados aparte. O sea, gemelos univitelinos, es decir, que tienen la misma dotación genética y que son separados al nacer. Entonces, unos se crían con una familia en un sitio y otros se crían con otra familia en otro sitio. Y a veces son familias, la crítica que suelen hacer es que luego son familias que, bueno, son más o menos de un estándar socioeconómico más o menos parecido y entonces que influyen mucho, pero es igual. Pero esa es la técnica que se utiliza. ¿Por qué? Porque en esos gemelos perdón, esto sería el caso de los gemelos con la misma dotación genética, o sea, monocigóticos, y que se han criado juntos. Estos comparten todo,
comparten la genética en un 100%, son los mismos genes, comparten la educación, el ambiente de los primeros años en la familia, y lo que ya no comparten es el ambiente a partir de una cierta edad. A partir de adolescencia, yo creo que ya hay muchos gemelos que uno tiene sus amigos, otro tiene sus amigos, etc. ¿Vale? Pero comparten todo eso. Los, eh, los gemelos monocigóticos que se crían aparte comparten el 100% de los genes, pero el ambiente no lo comparten absolutamente nada. ¿Vale? Y luego están los gemelos que no tienen la misma dotación genética, comparten solamente el 50% de los genes, luego están los hermanos y luego están los que comparten algo de la genética, pero nada más, y luego están los que son el otro gran grupo, los niños adoptados, los que son de padres biológicos y de otros padres biológicos y son adoptados y viven en una familia. Entonces estos son los elementos que se estudian para llegar a conclusiones de si un rasgo es muy hereditario o no es tan hereditario. Y lo que se ha visto en esto, bueno, y ahí fíjense, hay gemelos, pues estos dos separados al nacer, uno criado, pues no lo sé, con una familia de un padre judío en el Caribe, otro criado con una abuela católica en la Alemania nazi. O sea, fíjense, dos ambientes más diferentes no puede haber. Estos dos bomberos, uno criado en el norte de Estados Unidos, otro en el sur de Estados Unidos, pero el bigote es el mismo, las gafas son las mismas, o sea, se parecen un montón, ¿no? Y los dos bomberos. Te quiero decir que al final te llevas esta sorpresa con los gemelos, ¿no? Que coinciden en muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Y cuál es la heredabilidad? ¿Cuál es el coeficiente? Bueno, pues en esos estudios lo que se ve es que una persona que hace un test 2 veces, la correlación es de un 87%, es decir, muy alta, lógico, la misma persona. Gemelos idénticos, criados juntos, 86%, casi como la misma persona que hace el test 2 veces, es decir, la heredabilidad es muy alta. Gemelos idénticos, criados aparte, baja un 76%, pero solo un 76%. La herencia, el papel del peso de la herencia sigue siendo importante. Hermanos gemelos que no comparten todos los genes, sino el 50%, y criados juntos el 55%. No tienen la misma genética, comparten el mismo ambiente, pero ya el peso ya es de un 55%. Hermanos biológicos, solo el 47%, y lo más importante, niños adoptados que viven, niños adoptados que viven aparte, sí, 31%, y los que viven juntos, niños adoptados que viven juntos, el 0%. ¿Esto qué quiere decir? Pues varias cosas. Uno, que el peso de la herencia es importante. Además, la genética influye en todas las habilidades cognitivas. Cuando se hacen estudios, se ve que los gemelos son iguales en velocidad de procesamiento, en vocabulario, tal. Se parecen muchísimo, muchísimo en todos los test que hacen. Ese es un estudio sueco. Y lo que vienen a decir aquí, es lo más importante, es esto, ¿no? Que los niños adoptados, los test de inteligencia, acaban siendo más como los de sus padres biológicos que los de sus padres adoptivos, lo cual habla del escaso peso del entorno familiar en este rasgo. Pues, joder, y del escolar, y te dices, ostras, es como un poco chocante, ¿no? Porque lo que uno piensa es que pesa mucho en esa edad. Hay un libro muy interesante de una psicóloga, Judith Harris, que se llama No hay dos iguales, que incide mucho en este problema, mirando todos los estudios de eso, y llega a esa conclusión. Es una conclusión sorprendente, porque nadie se la espera. Todos pensamos que son años críticos, años vitales, etc. Claro, matizando luego esto un poco, hay que decir que esto es así cuando el ambiente socioeconómico es tranquilo, estándar. Cuando no es un ambiente socioeconómico duro, de pobreza, de violencia, de adicciones, etcétera. Cuando ocurren todas esas cosas, sí que incide de una manera brutal. Por lo tanto, cuando alguien dice, ¿qué podemos hacer para mejorar la inteligencia? Pues mejorar todo ese ambiente, mejorar la educación, mejorar la sanidad, mejorar la nutrición, mejorar todo eso. Eso es lo que podemos hacer, porque no vamos a mejorar los genes. Por mucho que quieran, no vamos a mejorar los genes. Y esto tiene una importancia, lo que estoy diciendo, porque hay quien dice, va, como todo es genético, no hay nada que hacer, no vamos a invertir en sanidad pública, ni en educación pública, ni en nada. Y está el otro lado, que dice, no, todo es por la sociedad, hay que invertir todo ahí. Bueno, pues
ni lo uno ni lo otro, pero evidentemente en lo que podemos hacer algo es en invertir en educación pública, en sanidad, etcétera, y es lo que hay que hacer. Y esto, pues Robert Plomin, ya hemos pasado a otro nivel de estudios de genética, que es estudiando el genoma completo de todo el mundo. Ya este es otro nivel, y él ha hecho muchos estudios en gemelos que comparten todos los genes, los que comparten solo el 50%, para ver si hay algún gen o poquitos genes que tengan que ver con la inteligencia, y la conclusión a la que ha llegado es que la inteligencia humana es muy heredable, pero poligénica. Hay cientos de genes implicados en la inteligencia humana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el que quiera manipular y meterse ahí, pues bueno, él verá lo que hace, pero que va a ser absolutamente muy complejo que consiga nada. La conclusión práctica del estudio de Escocia, de la estabilidad, era esta, que los factores que contribuyen decisivamente a conservar la inteligencia son la ausencia de enfermedades cardiovasculares, la vida en ambientes socioeconómicos favorables, intelectualmente estimulantes y complejos, la personalidad flexible, la vida compartida con una pareja con alta capacidad mental y la satisfacción personal en la edad media de la vida. Nada, espero que la charla les haya gustado, que haya respondido algunas preguntas y sobre todo que les genere alguna inquietud. Y muchísimas gracias a todos.